Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos con un nuevo informe sobre las torturas en Venezuela. En la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujú, presentó un nuevo informe sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Durante el evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que las torturas son parte de una política sistemática del régimen y no casos aislados. El objetivo de estas violaciones a los derechos fundamentales, según el funcionario, va dirigido a castigar a los que piensan diferente a las políticas del madurismo. La aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados. Ha sido utilizada sistemáticamente para ejemplarizar, para sembrar terror, para reprimir y tratar de suprimir cualquier acción ciudadana que intente ejercer o defender sus derechos, para castigar la disidencia a los opositores venezolanos. Saludamos a esta hora a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos, además es la directora ejecutiva del Instituto CASLA. Ahí está en pantalla. Tamara, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Carlos Eduardo, muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, bienvenida. Tamara, ¿han aumentado los casos de tortura en Venezuela? Bueno, con respecto al año pasado, el año pasado registramos 111 casos, este año registramos 83 casos de tortura. Son en total 193 casos denunciados los 2 últimos años por el Instituto CASLA. Han aumentado quizás sí en la maldad, en la prevención de su ejecución. Han aumentado en el daño físico que le hacen a las víctimas, que además tienen secuelas visibles de las torturas. ¿Qué pasa tras las rejas cuando una persona es detenida, Tamara, por razones políticas, por estar en desacuerdo con las políticas del régimen de Nicolás Maduro? Tú hablas de que han aumentado en cuanto a maldad. ¿Qué está pasando en las mazmorras del régimen? Sí, mira, aquellas personas que son sobre todo acusadas de conspiración, de traición a la patria, aquellas personas que se rebelan contra la tiranía de Maduro, son las personas que sufren las peores torturas. Las torturas que además son prorrogadas en el tiempo. Si bien esto es uno de los patrones denunciados, el hecho de que las torturas sean llevadas al máximo de dolor y además prorrogadas en el tiempo. Esto quiere decir que el deterioro físico de la víctima puede llevarlos incluso a fallecer. Es decir, hay víctimas que han denunciado que se han desfallecido en varias oportunidades en un mismo día, en una misma sesión, por las asfixias a las que son sometidos, por ejemplo. ¿Qué te hace a ti pensar que esa persona puede sobreponerse al desfallecimiento una y otra vez de los métodos que le están aplicando, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre en las mazmorras de las policías de inteligencia venezolana es, sin duda alguna, terrible. Es el sometimiento no solamente físico, sino psicológico de la víctima, de sus familiares y de sus amigos. Porque el quiebre de la persona es lo que ellos están buscando para lograr su cometido. Y no solamente controlan a la víctima, tienen controlado a todo su círculo familiar, aterrorizados de que le pueda pasar algo como lo que ya les ha ocurrido a la víctima. Por lo tanto, es uno de los patrones denunciados. Eso que ellos están a través de las peores torturas que he documentado. Porque he documentado 18 años de torturas y nunca había visto las que han ocurrido en estos 2 últimos años. Es decir, Tamara, las torturas terminan multiplicándose en cuanto a sus efectos. Es decir, la gente que conoce, tú bien lo dices, familiares, amigos cercanos, un primo, un colega que termina conociendo el caso de esa persona cercana,
termina renunciando a sus derechos, es decir, termina renunciando a reclamar por sus derechos laborales, por sus derechos humanos, termina renunciando a protestar contra las políticas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Ese es el efecto que más se ve? Mira, a mí no me cabe la menor duda de que ese es uno de los efectos que más se ve. La paralización de la sociedad civil a través del crimen de la tortura en Venezuela. ¿Qué pasa cuando tú te enteras, por ejemplo, de que una persona muere como murió el capitán Rafael Acosta Arévalo, que muere con las peores torturas a las que fue sometido durante 6 días hasta llevarlo a la muerte? ¿Cuál es el efecto que causa eso de además presentarlo moribundo en los tribunales en la Fuerza Armada Nacional? ¿Cuál es el efecto que causa en las familias venezolanas cuando padres, hijos, esposas son detenidos porque están buscando a una persona perseguida y son llevados a centros clandestinos de tortura para torturarlos? El efecto es el control de la sociedad venezolana a través del horror que se está viviendo por este crimen de la tortura, de la detención arbitraria y de la violencia sexual, que está todo consecuentemente en el mismo desarrollo del crimen. Tamara, ¿hay información certera sobre las personas que entran a las cárceles de Venezuela, sobre todo a los sedes de policía, como tú dices, de inteligencia, y que son precisamente por razones políticas? Es decir, hay un control entre las que entran, salen, las que son presentadas en tribunales. Es decir, no podemos hablar en este momento de desapariciones en Venezuela. Mira, claro que podemos hablar de desapariciones en Venezuela. En este momento tenemos una persona desaparecida desde hace casi 8 meses, que es el buzo Hugo Marino. Él fue capturado el 20 de abril por el DGCIN y al día de hoy no se sabe dónde está. Su desaparición forzada fue denunciada en Naciones Unidas. Hugo Marino tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos llevando el tema en la Corte Penal Internacional. Pero no es la única desaparición forzada. Hay cientos de desapariciones forzadas temporales, donde las víctimas de tortura son desaparecidas por una semana, por unos meses o por meses incluso, porque la familia no se entera en qué centro de reclusión lo tienen y no le dan ningún tipo de información, porque son aislados, son aislamientos prolongados de esa víctima, incluso muchas veces y en muchos casos para que las huellas de la tortura desaparezcan antes de presentarlo en los tribunales. Una de las cosas que ha cambiado este año, por ejemplo, es que no les ha importado presentar a las víctimas con síntomas de terribles torturas en los tribunales. Y esto quiere decir que los están mostrando, que los están exponiendo para que la gente vea de que son capaces. Ahora, Tamara, agentes cubanos al frente de las torturas en Venezuela, ¿eso está comprobado? Agentes cubanos al frente acompañando a los torturadores venezolanos. Es decir, ellos están en centros clandestinos de torturas, los llaman los isleños, y acompañan a los miembros de inteligencia, incluso a colectivos y FAES en la ejecución de las torturas. Inducción, nuevos métodos, están adiestrando a funcionarios del DGCIN, y a mí no me cabe ninguna duda de que esos terribles métodos que hemos observado últimamente son inducidos por ellos. Ahora, usted dice acompañando la tortura, es decir, hay militares, policías venezolanos cómplices de estos crímenes. Pero por supuesto, si los militares venezolanos son los que acogen a los cubanos están en Fuerte Tiuna, los cubanos duermen dentro de Fuerte Tiuna, los cubanos están dentro de los organismos de seguridad del Estado, los cubanos están dentro de empresas del Estado, los cubanos forman a personas de inteligencia venezolana para que justamente ejerzan la represión. Están en todas partes los cubanos. Ahora, ¿cómo están haciendo, Tamara, para documentar los casos? Y ahí entro en lo que fue este informe de hoy. ¿Qué presentaron y cuál es el fin último de ir documentando estos casos? ¿A dónde pretenden llegar con esta denuncia?
Mira, este año documentamos, como te decía, 83 casos de torturas. Nosotros recibimos los testimonios de varias fuentes, recibimos los testimonios de víctimas directas, de familiares, incluso pues de sus propios abogados. Es decir, hay muchas formas de obtener los testimonios, ¿no? Fueron presentados en la Corte Penal Internacional acompañando la denuncia que lleva el Instituto Casla en dicha corte para engrosar el expediente sobre torturas sistemáticas en Venezuela. Como sabemos, pues la Corte Penal Internacional lleva abierto un examen preliminar a Venezuela en su segunda fase, donde se determina quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, y estoy segura, muy próximos a pasar a una tercera fase. Hay un poco de desesperación entre los venezolanos, sobre todo familiares de quienes han sufrido torturas en Venezuela, Tamara, y tiene que ver con lo lento de este proceso en la Corte Penal Internacional. Apenas un examen preliminar en segunda fase. Bueno, mira, esa es una de las cosas que los venezolanos, sobre todo el que está desesperado, y entendemos justamente lo que sienten los venezolanos, que es que quieren justicia ya, que es que quieren justicia rápida, ¿no? La Corte Penal Internacional tiene un estatuto, que es el Estatuto de Roma, que rige a esos procesos que se llevan a cabo en la Corte y que no tienen lapsos procesales. Así fue creada la Corte Penal Internacional. Yo sí pienso, al contrario de muchas personas, que el examen preliminar está yendo en su tiempo, se está llevando a cabo en su tiempo. Y como te decía, ellos mismos han anunciado que en el próximo trimestre del año que viene van a anunciar el cierre de la segunda fase definitivamente, y podremos, como te decía, saber a ciencia cierta si avanzamos una tercera fase. En el tema de la tortura está lo suficientemente documentado y demostrado que la tortura ha sido sistemática en el tiempo, y esto nos va a ayudar a subir a esa tercera fase. La Corte Penal Internacional en algún momento va a juzgar a Maduro, pero en estos primeros meses del año que viene no lo va a sacar. Es decir, este es un proceso que lleva su tiempo, porque la documentación, recordemos que la Corte Penal es un tribunal penal internacional, no es un organismo político como la OEA, como las Naciones Unidas, no, es una corte, y la corte lleva un proceso de recaudación de pruebas, de recaudación de evidencias, para estar seguro de que puede juzgar. Recordemos que la Corte es el único tribunal existente que puede juzgar a un mandatario en funciones, inclusive, ¿no? A lo largo de este proceso en contra del régimen de Nicolás Maduro, del madurismo, del chavismo, en alguna oportunidad, Tamara, se habló de una supuesta relación de algunas figuras del chavismo, del madurismo, con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Te pregunto, ¿hay que confiar en el proceso? ¿Se está haciendo un trabajo independiente, transparente en la Corte? Mira, yo confío en mi trabajo y yo confío en quienes están llevando el expediente dentro de la Corte en la investigación de los crímenes que se están documentando al día de hoy. Todo nos ha llevado a nosotros a pensar en el caso de mi trabajo, en el caso de la tortura, que está siendo suficientemente tratado como debe ser. Es decir, la fiscal hace su trabajo, los investigadores de su equipo hacen su trabajo, y hasta ahora hemos estado en el tiempo y en el proceso, estamos en los tiempos, estamos en la forma correcta de llevar los tiempos, ¿no? Y bueno, vamos a saber pronto cómo va a terminar esta segunda fase. Ya nos vamos a enterar los próximos 3 meses del año que viene, cómo vamos avanzando en la Corte. Hay algo que me queda en duda, Tamara, y tiene que ver, en algún momento de la entrevista me dices, bueno, las personas son aisladas por tiempos largos precisamente para ocultar o para que desaparezcan las huellas de las torturas. Pero quienes han tenido la oportunidad de acudir ante un juez, ¿qué pasa cuando una persona que es torturada le dice al juez, ya no tiene las huellas, pero dice, oye, hace 3 meses fui torturado, me hicieron esto y esto y esto? Definitivamente la justicia venezolana no les presta atención. Mira, ni cuando son presentados después de ser torturados a las 72 horas o a las 48 horas, en el caso de Rafael Acosta, del capitán que murió, que fue presentado moribundo, y el caso de sus compañeros, ni cuando son presentados después de que se les borran las huellas
la justicia venezolana abre investigación. Es decir, no hay justicia independiente que investigue los casos de tortura seriamente, porque si los hubiera, Nicolás Maduro ya no fuera presidente. El que induce las torturas es el Ejecutivo, a través, por ejemplo, del órgano SEBIN, que responde directamente a la vicepresidencia. El que induce la tortura después de Maduro es el fiscal que no hace su trabajo, es el ministro de la Defensa que no hace su trabajo, es el ministro de Justicia que no hace su trabajo, y por lo tanto, si hubiera investigaciones serias en Venezuela, todos ellos estuvieran destituidos. Lo que pasa es que el régimen de Maduro lo que hace es condecorar a los victimarios, ascender a los victimarios, y por eso la impunidad es de tal grado que el régimen está dispuesto a matar a los venezolanos bajo torturas. Por omisión, el fiscal del régimen, por omisión, el defensor del pueblo, por omisión, esos funcionarios que usted nombra que son terceros, no están vinculados directamente con la tortura, también en una eventual condena al régimen de Maduro, ¿estarán cobrando allí? Esperamos que sea así, porque están denunciados todas en la corte. Están acusados por inducción, por acción o por omisión. Y toda la estructura de Maduro, la primera estructura, es decir, los que dependen directamente de la inducción de su mando, están acusados en la corte por eso, por crímenes de lesa humanidad, por no hacer su trabajo. Tamara, cierro con esto. Por ser cómplices, porque además son cómplices. Es decir, si tú te enteras de un caso de torturas y no lo investigas, no lo denuncias y ocultas al torturador, tú eres cómplice de esas torturas. Cierro con esto. Cuando se es militar, por ejemplo, hay denunciadas muchísimas capturas de militares por supuesta conspiración. ¿Es diferente el trato cuando son civiles que son también denunciados por conspiración o se ensañan más por ser hombres de armas? Mira, yo he llegado a pensar de que en la mayoría de los casos denunciados de los militares se ensañan más porque son hombres de armas, porque los consideran traidores, porque se rebelan contra ellos mismos, contra sus propios compañeros que están siendo cómplices de lo que está pasando en Venezuela, y los tratan aún peor que a los civiles. Es decir, todos son torturas, pero se ensayan precisamente contra quienes conspiran y contra quienes ellos sienten que son traidores al régimen de Maduro. Tamara, ¿hace falta más presión, más apoyo de la comunidad internacional solo con conocer este tipo de informes como el que usted te presentó hoy desde la OEA? Mira, yo creo hoy en día, Carlos, que el que no denuncia a la tiranía venezolana, que el que no denuncia después de escuchar todos estos horrores que están sufriendo los venezolanos, que no solamente son encarcelados, perseguidos y torturados, sino que además están muriendo todos los días por hambre y sin medicinas. Yo creo que el que no denuncia el régimen hoy en día y además lo apoya y vota por él, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Venezuela. Algún día en la historia se los cobrará y los acusará y los señalará, porque lo que están sufriendo los venezolanos debería el mundo entero denunciarlo, sin ideología política, porque el que defiende los derechos humanos no tiene ideología política. La justicia tarda, pero llega, Tamara. Caso ejemplo, Perú, Pinochet. Quiero agradecer a Tamara Sujú, abogada defensora. La justicia llega, pero tarda. Sí, es abogada defensora de derechos humanos. Además, Tamara Sujú es la directora ejecutiva del Instituto CASLA. Ha presentado este informe hoy sobre torturas en Venezuela desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Tamara, como siempre, es un gusto. Una feliz tarde. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Avanzamos. 4:22 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, y a esta hora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de hoy. Es noticia la fiesta religiosa en México. Las celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe de hoy 12 de diciembre dan inicio a los festejos de fin de año y forman parte del maratón Guadalupe Reyes. Fieles católicos viajan desde distintas zonas del país para entrar a la Basílica en la capital, en Ciudad de México, y cantarle las mañanitas a la Virgen Morena. Saludamos a esta hora a Efrén Argüelles, ese periodista de nuestra cadena aliada en México, Imagen Televisión. Efrén, adelante, una muy buena tarde.
¿Qué tal? Saludo a todos con gusto. Las bajas temperaturas que se han registrado en las últimas horas aquí en la capital del país, por supuesto en México, o las distancias, no representan un obstáculo para que miles y miles de peregrinos continúen arribando hasta el Cerro del Tepeyac, exactamente ubicado en la zona norte de la Ciudad de México. Las últimas cifras por parte de las autoridades del gobierno central señalan que son más de 10 millones los peregrinos que han llegado para rendirse ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Hay un dispositivo especial en el cual participan más de 3,000 elementos, 3,000 policías, resguardando a los peregrinos que continúan arribando por las diferentes carreteras u autopistas que colindan hacia la Ciudad de México. Afortunadamente, el saldo es blanco aquí en las inmediaciones del atrio de la Basílica. Ese es el reporte de las autoridades. El saldo es blanco. Algunas personas han sido atendidas principalmente porque llegan deshidratadas, pero sin duda se ha rebasado por mucho la cifra que se tenía pensada para este año. El año pasado fueron 7 millones de peregrinos, hoy ya son más de 10 millones los peregrinos que están visitando la Virgen Morena a la Virgen de Guadalupe. Para NTN 24, desde la Ciudad de México, yo soy Efrén Argüelles, les mando un fuerte abrazo y seguimos trabajando para ustedes. Trabajadores públicos en Venezuela volvieron a protestar, esta vez para pedirle al régimen de Nicolás Maduro que el próximo año sus salarios y condiciones laborales sean mejores. Aseguran además que son perseguidos por expresar sus molestias. Hoy son 6 los líderes sindicales que permanecen tras las rejas. La noticia con nuestro periodista Luis Laya desde Caracas. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Este jueves salieron nuevamente a la calle trabajadores públicos en Venezuela. Aseguran que el régimen de Nicolás Maduro no le cumple ni siquiera a su propia gente. Ellos señalan que no les han prestado atención, tienen más de 2 años en la calle exigiendo reivindicaciones y hoy ni siquiera las condiciones están dadas en sus puestos de trabajo. Además, rechazan que son perseguidos. Hoy al menos 6 trabajadores públicos se encuentran tras las rejas, únicamente por protestar. Entre ellos Rubén González, que está delicado de salud. En Venezuela se criminaliza la protesta para que pase un paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela la protesta dejó de ser un derecho. Ahora quien la realice puede terminar tras las rejas. Es el caso de los dirigentes sindicales Rodney Álvarez y Rubén González. El primero tiene 8 años detenido y el segundo fue enjuiciado en un tribunal militar. Rubén González está bien enfermo, todos lo sabemos. Y el fiscal general, que fue ex defensor del pueblo, que fue ex director de derechos humanos, dice él llamarse defensor de derechos humanos, no ha hecho nada ni por Ronnie Álvarez ni por Rubén. Además de ellos, hay 4 trabajadores del Estado Lara que están tras las rejas por haber reclamado en su sindicato. Los trabajadores aseguran que no son desestabilizadores ni terroristas. Ellos solo exigen sus derechos. No tenemos agua para beber en nuestros puestos de trabajo, no hay aire acondicionado en las cabinas de conducción de los trenes, no tenemos aire acondicionado dentro de los ambientes del metro de Caracas, inclusive en algunas casetas, y esto impide que tú prestes un servicio cómodo, un servicio confortable para todos los caraqueños. Gran cantidad de trabajadoras y trabajadores y su familia que no son atendidos en los centros de salud porque PDVSA descuenta el Psicoprosa y no cancela. Explican que hoy el país está dolarizado y no les alcanza el salario. Pasan trabajo para poder llegar a fin de mes y mantener a sus familias. Buhonería, economía informal, los comercios, los mercados, la pequeña y la mediana empresa, pero lo que no está dolarizado es el salario. Además, se sienten olvidados y desamparados por el Estado. No les prestan atención a sus protestas y pareciera no importarles que vivan de una manera tan precaria. Tanto la Fiscalía, la Inspectoría del Trabajo, la Defensoría del Pueblo se hacen caso omiso a todos los requerimientos de la criminalización de la protesta, la judicialización de la protesta también de igual manera. Ellos exigen la dolarización del salario. Indican que con el dinero o con los montos pírricos que devengan en bolívares no les da para vivir en una sociedad que hoy ya está dolarizada de facto. Ellos exigen mayores soluciones o señalan que el año 2020 será de mucha mayor conflictividad social, porque ya no aguantan vivir de esta manera. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. También es noticia Colombia, donde las autoridades reportaron la explosión de un carro bomba en el municipio de Curabá, departamento de Boyacá, esto en el centro del país. La carga dejó destrozos materiales muy cerca de donde estaba una comunidad indígena reunida con las autoridades. Reportan que no se presentaron personas heridas. A esta hora
En la zona se realizan controles por parte de unidades de las Fuerzas de Tarea Quirón del Ejército Colombiano y agentes de la Policía Nacional. Las autoridades señalaron a la guerrilla del ELN de estar detrás de estos hechos. Y es noticia la expectativa por el informe que este viernes se entregará a la Misión de Derechos Humanos de la ONU en Chile. En el documento se presentarán las conclusiones que abordan la situación de los derechos humanos en el país suramericano relacionada con las protestas que iniciaron hace más de un mes y también sobre el estado de emergencia. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó que por fin se conocerán las pruebas que determinan si se violaron derechos fundamentales por parte de los agentes del Estado. En noticia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se sometió a chequeos médicos por un posible cáncer de piel. En declaraciones a la prensa, el mandatario explicó que fue atendido por los médicos del hospital de la Fuerza Aérea Brasileña. En la consulta médica le retiraron un lunar de la oreja y no confirmó si harán una biopsia del mismo. También dijo que este procedimiento no afectará a la agenda de los próximos días, que incluye algunos viajes de Estado a otros países. Por ahora se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados definitivos. Hay un posible cáncer de piel, me hicieron una revisión, no es que yo lo pida, pero muchas veces me convocan y yo voy. Tengo la piel clara, pesqué mucho a lo largo de mi vida, me gusta mucho esa actividad, entonces la posibilidad de cáncer de piel existe. En noticia, el operativo secreto que llevó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la Argentina. Según el nuevo canciller Felipe Solá, Morales y 4 de sus exfuncionarios pidieron el estatus de refugiados. El gobierno de Alberto Fernández se concedió la medida con la única condición de que Morales no utilice el país como tribunal o tribuna, en este caso, para el activismo político. Como ha sucedido en las últimas semanas, el expresidente Evo Morales sorprende con sus decisiones. Bajo total hermetismo, el exmandatario boliviano arribó esta mañana a Argentina, acompañado de 4 exfuncionarios de su gobierno, entre ellos el exvicepresidente Álvaro García Linera. Morales llegó a la ciudad de Buenos Aires. Tras conocerse la noticia, el canciller argentino Felipe Solá aseguró que Morales llegó al país para quedarse. En entrevista a medios locales afirmó que el exmandatario se sentirá más cómodo cerca de su país. Viene para quedarse en la Argentina, supongo, porque la condición con la que entra es la que le he concedido yo anoche a 5 ciudadanos, entre los cuales están ciudadanos bolivianos, entre los cuales están Evo Morales, su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA. 5 personas pidieron asilo. Solá también dijo que la decisión se tomó como consecuencia del no reconocimiento al gobierno interino de Yanín Áñez, al que califican como un gobierno de facto. Ahora será el Ministerio del Interior quien adelante los trámites para oficializar la condición de refugiado de Morales y sus acompañantes. Tras su llegada al territorio argentino, Morales agradeció a México por concederle el asilo político tras renunciar a su cargo como jefe de Estado y en medio de la crisis que desató el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre. Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida. Estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y a Argentina por todo su apoyo y solidaridad. Mi eterno agradecimiento al presidente López Obrador, al pueblo y al gobierno de México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard comunicó que conoció la decisión de Morales de trasladarse a Argentina. Sostuve ayer conversación con Evo Morales, quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad del pueblo y gobierno de México. Morales se encontraba en Cuba desde la semana pasada, donde se realizó un chequeo médico. El expresidente boliviano no viajó solo. Evo Morales llegó a la Argentina con el mismo grupo de funcionarios con el que arribó a México el pasado 12 de noviembre. Entre ellos está quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Linera fue el segundo de Morales entre el 22 de enero del 2006 y el 10 de noviembre pasado, el mismo día en que el líder indígena presentó su renuncia a la presidencia de Bolivia.
También lo acompaña Diego Pari Rodríguez. Este político boliviano ejerció como canciller de Morales desde septiembre de 2018. Además, fue embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos. A la lista se suma Gabriela Montaño, quien fuera ministra de Salud. Montaño fue también presidenta de la Cámara de Senadores y presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia. Por último se encuentra José Alberto González. González, hasta la renuncia de Evo Morales, ejercía como embajador de Bolivia ante la OEA. Antes de llegar al organismo regional, ejerció como presidente del Senado de la Asamblea Legislativa de Bolivia. Y el mes pasado habían llegado a Argentina 2 hijos de Morales, quienes se instalaron en 2 departamentos en la capital. Hablamos de Evalís y Álvaro Morales. Ambos jóvenes salieron de Bolivia el pasado 23 de noviembre con destino a Buenos Aires. Los hijos del expresidente boliviano entraron al país suramericano como turistas. Se desconoce si también van a tramitar el pedido de refugio al gobierno argentino. Hacemos contacto a esta hora en Buenos Aires con Ignacio Lavaki, es analista político argentino, allí lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Hola, buenas tardes. Señor Lavaki, de acuerdo con las leyes de Argentina, ¿qué implica tener el estatus de refugiado, lo que precisamente el gobierno de Alberto Fernández le concedió a Evo Morales y a 4 exfuncionarios bolivianos? A ver, el refugio es una institución del derecho internacional, ¿no? Y tiene que ver, en general, se le concede a quien es considerado un perseguido político. ¿Y ese fue el argumento que presentó el presidente o el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la Argentina? Y usted piense por qué motivo se fue Morales de Bolivia, ¿sí? Él se fue después de que las Fuerzas Armadas lo invitaran a renunciar para pacificar Bolivia y después de una elección muy cuestionada, y él se fue diciendo que estaba comprometida su integridad física, ¿no? Entonces, no se fue por su propia voluntad. En ese sentido, y uno puede ver que el gobierno que asumió en Bolivia no es del signo político de Morales, y eso le da, digamos, argumentos a él para sostener eso. En ese sentido, sí. Ahora, desde hace varios días, el MAS, el Movimiento del Socialismo, el partido de gobierno al que pertenece en este caso Evo Morales, desde Bolivia, había nombrado ya a Evo Morales jefe de campaña de cara a las próximas elecciones generales. Sin embargo, el gobierno argentino le concede este estatus de refugiado con la condición, pone una condición de que Morales no haga activismo político cuando ya estaba cantado. Sí, estaba cantado. Ahora, si va a ser jefe de campaña, va a tener que ingresar a Bolivia. Yo diría que uno puede intuir que la decisión de venir a Argentina estaba tomada desde hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo sabiendo que iba a haber un cambio de gobierno y que iba a haber un gobierno de un signo político diferente y con una visión algo distinta a la que tenía la administración Macri sobre la situación boliviana, si bien el gobierno de Macri no había reconocido al gobierno de Yanín Áñez. Era claro, me parece que la ida a México era una situación temporaria y que, dado que Bolivia va a tener en un momento del año que viene elecciones, Morales iba a intentar volver. Si Evo Morales llega a emitir algún comentario o alguna declaración que tiene que ver con el movimiento político de su país, el MAS, si emite alguna declaración desde territorio argentino, que tenga que ver, por supuesto, con las elecciones que todavía no tienen fecha, pero que se van a convocar en Bolivia, ¿el gobierno lo puede expulsar? ¿Lo puede obligar a salir de la Argentina? Podría advertirle, pero digamos que habrá que ver ahí cuál es la voluntad que tiene el gobierno de hacer eso. La verdad que Evo Morales es bastante cercano, y fue cercano en el pasado, a la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los gobiernos kirchneristas junto al de Evo fueron parte de una ola de gobiernos de izquierda que llegaron al poder vía elecciones en la primera década de los 2000. O sea, hay una amistad. Evo Morales y Álvaro García Linera son también parte del Grupo de Puebla, donde está Alberto Fernández, donde hay otras figuras de la izquierda latinoamericana, fuera del poder, por cierto, casi todas ellas. Entonces, habrá que ver
cuánta disposición hay y también hay que ver cuántas declaraciones públicas hace Evo sobre lo que ocurre en Bolivia, o si aprovecha la cercanía para coordinar más las acciones de campaña, además, una vez que se confirme la fecha de la elección, por cierto, ¿no? Que eso todavía no lo sabemos, dependerá, pero es una facultad del gobierno argentino el decidir eso. Mi sensación igual es que no veo a este gobierno que acaba de asumir la Argentina expulsando a Evo Morales del territorio. Pero fíjese, señor Lavaki, la votación que obtuvo Alberto Fernández, actual el presidente de la Argentina, no fue de una ventaja abrumadora sobre Mauricio Macri. Es decir, el presidente debe manejar también una relación de equilibrio con esos argentinos que no votaron por él y que apoyaban, en este caso, entre otras cosas, la política exterior de Macri. Usted bien lo decía, era un gobierno que tenía distancia con el gobierno de Evo Morales, que precisamente, se lo digo, no era... Ahora, ¿podría convertirse Evo Morales en una carga política y económica, además, para el gobierno de Alberto Fernández, que apenas comienza? Ya pasó en México. Algunos mexicanos salieron a las calles a gritar "fuera Evo". Puede haber algo de eso, o sea, que le genere algún problema, pero la verdad que la política exterior no es un tema que le preocupe mucho a la opinión pública, ¿no? Digamos, si uno piensa que hay un 33% del electorado que es fervientemente kirchnerista y que más bien apoya, siente empatía por Evo, que hay una parte del electorado, yo diría una proporción similar, que más bien no simpatiza con Evo, bueno, evidentemente podemos ver algo de esas manifestaciones, pero no creo que sea una carga política intolerable para el gobierno. Me parece que los problemas que puede llegar a tener el gobierno de Fernández no van a venir por el lado de si le da visibilidad a Evo, que esos problemas le van a venir de parte de quienes no lo votaron, es muy claro eso. Y quienes tienen una preferencia muy intensa en materia de su anti-kirchnerismo, su percepción negativa de figuras de la izquierda regional, eso está clarísimo. Pero los problemas, más bien Fernández los puede tener por otro lado, no tanto por la política exterior. Diría que, en todo caso, le va a generar más animadversión entre quienes ya no lo quieren. En algún momento, y eso estamos esperando, va a haber elecciones generales, libres en Bolivia nuevamente. No está la fecha definida, pero está en trámite. En ese momento se elegirá un nuevo gobierno y hay una carta de renuncia del presidente Evo Morales. Hay una denuncia de la OEA o un informe de la OEA que dice hubo fraude en ese proceso a favor, en este caso del gobierno, que era el gobierno de Evo Morales. En ese momento, cuando hayan nuevas elecciones en Bolivia, el gobierno de Alberto Fernández tendrá que sentarse, así lo considera usted, lo ve así, a evaluar sus relaciones con Bolivia. Por ahora no reconocen al gobierno interino. Yo creo que una vez que Bolivia haya normalizado su situación, sí, lo lógico sería que el gobierno de Alberto Fernández reconozca al gobierno de Bolivia, sí, sin duda. Quisiera aclarar una cosa, que el gobierno de Macri tampoco había reconocido al gobierno de Áñez, ¿no? Pero digo, sí, lo lógico sería que una vez que haya elecciones, y desde ya que yo comparto la idea que las elecciones que hubo en Bolivia en octubre estuvieron totalmente viciadas de nulidad, y suscribo 100% el informe de la OEA, que dice que es probable que es posible que Evo haya sido el candidato más votado, pero que es altamente improbable que haya obtenido los votos necesarios para ganar una primera vuelta, y que el cómputo de los votos fue totalmente escandaloso. Eso está fuera de duda. El problema es que un hecho no borra el otro, que es la intervención de las Fuerzas Armadas, que me parece lo que el gobierno de Alberto Fernández ve como algo problemático. De cualquier manera, sí, eventualmente, una vez que se haya realizado las elecciones, lo lógico sería que se restablecieran relaciones diplomáticas normales y que se reconociera al gobierno. Bien, vamos a agradecer a Ignacio Lavaki, analista político argentino, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Buena tarde. Hacemos la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela, y mi cuenta que es @CESánchezM. Al regreso, en solo minutos, molestia del gobierno de Colombia por la oferta de un suéter en el sitio web de la tienda Walmart, en el que relacionan a Colombia con la cocaína. Tenemos esto y más en minutos aquí en la tarde.
En el Congreso de Estados Unidos avanza el debate sobre los artículos del juicio político contra el presidente Donald Trump. Los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes se siguen sustentando argumentos previo a la votación que ratificaría oficialmente el proceso con fines de destitución al mandatario republicano. Se trata de dos artículos con los que acusan a Trump de obstruir el Congreso y abusar del poder derivado de su presión sobre Ucrania para investigar a la familia de Joe Biden, su principal rival político. Lo que es importante aquí, lo que debe ser importante para toda la Cámara y lo que debe ser el motivo del servicio para todos nosotros es que nos demos cuenta de lo que está sucediendo, porque básicamente tuvimos audiencias en donde claramente los testigos dijeron que no eran conscientes, que no estaban allí en medio de la llamada, que no les constaba muchas de las preguntas que nosotros les hicimos o que incluso le hicieron los miembros del otro comité. Claramente estamos dando inicio por los presuntos delitos cometidos por el presidente Donald Trump en el marco de la Constitución. Y estas resoluciones marcan el debate, marcan también el inicio del proceso en su contra. Y Colombia anunció que reclamará a la cadena Walmart y pedirá además una indemnización por la publicación en su página web de un suéter navideño que parecía representar a Papá Noel preparándose para consumir cocaína. El punto de la polémica y lo que generó además la molestia en el gobierno del país suramericano es la descripción del producto en la que se podía leer: a Papá Noel le encanta disfrutar del momento en que consigue la nieve colombiana de muy buena calidad. Aunque Walmart ya retiró de su página el suéter y pidió además disculpas, el gobierno de Iván Duque argumenta que hubo un mensaje ofensivo contra Colombia. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, los primeros en percatarse de lo que estaba ocurriendo fueron los usuarios de la página web de Walmart en Canadá, quienes vieron publicado este suéter alusivo a la cocaína colombiana dentro de su descripción. Se trata de un suéter con motivo navideño de un muñeco de nieve disfrazado de Santa Claus o de Papá Noel con 3 líneas. Dentro de la descripción se dice "Let it snow", déjalo nevar, y hablan básicamente que todos conocen cómo es la nieve blanca y también hacen alusión a lo que sería la pureza de la cocaína colombiana en este suéter. Las críticas comenzaron a través de este sitio web, por lo que Walmart removió el producto y pidió disculpas. Sin embargo, se generaron todo tipo de reacción, incluso dentro de aquellas personas que son usuarios frecuentes de la compañía Walmart en las tiendas. Bueno, la verdad me da algo como no es nostalgia, pero sí me da como un sentimiento de esa impotencia de no poder hacer algo frente a eso. La verdad me parece que no tienen como un control. Mi opinión muy personal es que eso es feo, pues. Sí, al final son mensajes subliminales que le están dando a los niños, a los que no conocen, a lo que apenas se le está formando el cerebro. Entonces pienso que eso no debe existir, no debe ocurrir, debe haber un control de calidad, no sería, porque eso no es calidad, un control de imagen antes de salir al mercado, ¿no? Yo pienso que no debería ser. Que debería haber alguien más responsable y pensar más y mirar más las cosas antes de ponerlas al público. Aunque la compañía Walmart pidió disculpas por lo ocurrido, la Agencia Nacional de Defensa Legal del Estado colombiano está buscando una indemnización que sería utilizada para dársela a las familias de policías y militares que hayan muerto o resultado heridos en la lucha contra el narcotráfico en este país. Desde Miami informó Paola Serna, NTN 24. Paola, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Miami. El gobierno de Donald Trump apelará a la decisión del juez federal que bloqueó los fondos para la construcción del muro fronterizo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó el fallo como una decisión incorrecta y recordó al juez que existe un estatuto federal que faculta el uso de los fondos para proyectos de construcción militar durante una emergencia nacional. La medida bloquea 3.600 millones de dólares que estaban previstos para levantar unos 120 kilómetros de valla en la zona compartida con México. Según el juez, el mandatario estadounidense carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.
Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones que Trump desvió para la construcción del muro, amparado en la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur. El violento y prolongado tiroteo que conmovió a los Estados Unidos el pasado martes será tratado a partir de ahora como un incidente de terrorismo doméstico. El FBI asumirá el liderazgo de la investigación, así lo informó hoy la Fiscalía Estatal de Nueva Jersey, donde tuvieron lugar los trágicos hechos. Paralelamente, en la vecina ciudad de Nueva York han sido destinados recursos adicionales para la vigilancia de las comunidades judías consideradas como blanco específico del ataque. Alejandro Rincón, nuestro periodista en la Gran Manzana, ¿qué más han dicho las autoridades? Buena tarde. Hola, buenas tardes. A las autoridades a cargo de la investigación del tiroteo en Jersey City les sorprende en particular que los dos atacantes hayan detenido un vehículo robado enfrente de un mercado kosher, en donde tuvo lugar ese prolongado y violento intercambio de fuego con las autoridades. Justo es por esta razón que se considera que ese ataque estuvo específicamente apuntado contra la comunidad judía y por eso ahora mismo los ojos de quienes investigan este caso apuntan en particular a David Anderson, uno de los dos atacantes, un hombre afroamericano de 47 años quien habría difundido mensajes de odio contra los judíos a través de sus redes sociales. Incluso fue vinculado con un grupo de odio que es conocido por su nombre en inglés como Black Israelite Movement. Ahora mismo las autoridades, específicamente el FBI, también concentra su atención en un explosivo que fue encontrado también en el vehículo que fue robado y empleado por los atacantes en medio de este incidente que sacude a la comunidad no solo de Jersey City, sino también a la ciudad de Nueva York, que es vecina del epicentro de ese triste episodio. Justamente estamos en el lugar a donde se ha desplazado el día de hoy el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, dado que muchos de los vecinos de este sector, en donde reside una extensa población mayoritariamente judía, tenía relación directa con aquellos que fueron víctimas de la agresión del pasado martes. Ha venido aquí el jefe de gobierno de la Gran Manzana para enviar un mensaje claro. Está comprometida toda la ciudad a proteger a la comunidad judía. Y nuestra respuesta a esta tragedia es afirmar que vamos a mantener a las personas seguras aquí en Williamsburg, aquí en la ciudad de Nueva York, a cualquier costo. Vamos a mantener a nuestra gente segura. Verán un incremento de la presencia de la policía de Nueva York en la comunidad judía. Van a ver las acciones de las fuerzas antiodio, las acciones de nuestra unidad de inteligencia enfocada en extremismo. Esa última parte del mensaje que ustedes acaban de escuchar del alcalde Bill de Blasio es clave, dado que su administración, también en respuesta a lo que sucedió en Jersey City, ha ordenado a la policía de la ciudad de Nueva York la creación de una unidad específica para erradicar elementos que tengan relación con grupos de odio, no solo antijudío, sino contra cualquiera de las comunidades que integra a la ciudad de Nueva York. Y por eso quiero que ustedes ahora vean el testimonio entregado por el comisionado de la policía de la ciudad a propósito de la labor reforzada que adelantan las autoridades. Es críticamente importante que públicamente reconozcamos tal intolerancia. Ciertamente la ciudad de Jersey lo declara como un acto de terrorismo doméstico. Y ya sea antisemitismo o cualquier otra forma de extremismo, en todas las motivaciones, nuestra misión aquí es muy clara. Evitar en todos nuestros medios disponibles cualquier acto de violencia. Por su parte, tanto la policía de la ciudad de Nueva York como su alcaldía local recuerdan que ahora mismo no hay ninguna amenaza activa. Sin embargo, las máximas autoridades se declaran en alerta y en monitoreo constante de cualquier actividad sospechosa que pudiera poner en riesgo la ciudad. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la Gran Manzana. Estados Unidos adelantó vuelos sobre Corea del Norte tras la última prueba de misiles que realizó el régimen de Kim Jong-un. Washington desplegó un avión de reconocimiento sobre la península coreana capaz de detectar movimientos en tierra con el que busca evaluar la actividad en torno a instalaciones armamentísticas norcoreanas. El día de hoy es el 11º operativo de reconocimiento activado por la Unión Americana en la región en los últimos 15 días. Los operativos han sido interpretados como una advertencia de Washington a Pyongyang.
Por su parte, el régimen norcoreano dio plazo a la Casa Blanca hasta finales de este año para presentar una propuesta sobre las negociaciones para la desnuclearización de la península coreana. Y el presidente Donald Trump parece no haber tomado de buena manera el que la revista Time eligiera a Greta Thunberg como la persona del año. El mandatario, quien era uno de los candidatos a ser la portada del importante medio impreso, se burló del activista. En su cuenta de Twitter calificó de ridícula la elección del semanario. Además, se burló de la efusiva forma de hablar de la joven. Muy ridículo. Greta debe trabajar en su problema con el manejo de la ira y después ir a ver una buena película con una amiga, como a la antigua. Relájate, Greta, relájate. La activista sueca reaccionó de inmediato a las palabras de Trump. La adolescente sustituyó su descripción en la red social Twitter por un mensaje en el que indica que trabaja en su problema del manejo de la ira y se relaja compartiendo con sus amigos y viendo películas. Una adolescente que trabaja en su problema de manejo de la ira. Actualmente me relajo y miro una buena película antigua con un amigo. Tiempo de una nueva pausa en la tarde y al volver, una Navidad sin presos políticos, el grito que retumba en Venezuela. Navidades sin presos políticos, esa es la campaña emprendida por la ONG Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que busca la excarcelación de los 400 presos de conciencia en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha implementado, dicen los familiares, la persecución como política de Estado, separando a decenas de familias que hoy piden por la reconciliación. El siguiente es un informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Es un drama lo que vive una familia cuando tiene a uno de sus parientes tras las rejas. Llaman a la reconciliación y a la paz desde el Foro Penal. Y en esta Navidad queremos que mi hermano, mi hijo, mi hijo, mi hermano, mi papá, regrese a casa. Esta campaña busca sensibilizar al régimen. Les dice que la reconciliación solo es posible cuando cese la persecución. Los niños son los principales que están afectados por tener, digamos que a su padre, a sus madres privadas de libertad, ya que están creciendo sin esa compañía, sin ese apoyo, sin esa ayuda, ¿no? Y bueno, una de las razones es esa, ¿no? Tratar de sensibilizar el corazón de esas personas que en sus manos tienen la libertad de estos presos políticos. La libertad no solo se restringe a quien está preso, el sufrimiento de sus familiares también es una cárcel. Y lo que marca la vida de la familia de un preso político realmente es el sufrimiento. La Navidad siempre es buena oportunidad para demostrar que es posible rectificar. Ojalá estuviera dispuesto, yo creo que sería un paso importantísimo para lograr que el pueblo venezolano empiece a fortalecer la esperanza de que vamos por un camino de paz y de reconciliación. Reinaldo Marrero este jueves desde los tribunales exigió la excarcelación de su hermano Roberto Marrero. Hoy tras las rejas no se le han comprobado delitos. Esperemos que exista este año también un gesto pues, de esta dictadura y liberen a algunos presos políticos. El abogado Joel García exhorta a Nicolás Maduro a que haga valer el puesto que ocupa su régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y déle la libertad a los presos políticos. Una Navidad sin presos políticos. Queremos que Roberto Marrero, estas Navidades, este año nuevo y el resto de su vida lo siga en libertad. Un grupo minoritario de partidos políticos que se ha venido reuniendo con el régimen de Nicolás Maduro prometió excarcelaciones antes de finalizar el año. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos no son optimistas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En Cúcuta, en la frontera colombiana, se ha incrementado de manera notoria el paso de venezolanos por los puentes internacionales. Llegan en busca de alimentos, medicinas y regalos de Navidad. En el centro de Cúcuta el panorama es el mismo. Centenares de personas, en su mayoría venezolanos, recorren los principales almacenes y centros comerciales. Buscan alimentos y víveres para las recetas navideñas ante la escasez de estos y los altos precios en su país. Por lo menos para preparar las hallaquitas, los dulces, el pan de jamón. Muchos han recorrido miles de kilómetros desde el interior de Venezuela para llegar a Cúcuta. Salimos a las 9:30 de la noche, llegamos como a las
3 de la mañana. En Cúcuta los comerciantes ven esta avalancha de venezolanos como un salvavidas ante la crisis económica que atraviesa la región. Pues esta es la oportunidad de nosotros porque pues Cúcuta ha estado muy bajo comercialmente. Las autoridades anuncian operativos especiales frente al gran número de personas que están cruzando la frontera. Se ha visto un incremento de ventas inusual en la ciudad de Cúcuta, donde todos los comerciantes han manifestado el incremento importante de ventas. Con la intención de atraer más compradores, los comerciantes proponen más descuentos y promociones para esta época de fin de año. Recordemos que esta semana, en tono sarcástico, Nicolás Maduro se refirió a la cifra de venezolanos que han migrado a Colombia huyendo de la crisis humanitaria y política. Aseguró que el gobierno de Iván Duque exagera los números para solicitar recursos a la comunidad internacional. Colombianos, más de 6 millones en Venezuela. Este año, de acuerdo a las estadísticas, están ingresando, Freddy, más de 250.000 colombianos este año nada más. O sea que se incrementó. El año pasado fue 180.000. Más colombianos ingresaron a Venezuela a quedarse, a vivir, a trabajar con respeto de hermanos. Aquí no se persigue a los colombianos, aquí no se habla mal de los colombianos, aquí no hay xenofobia contra los colombianos. Aquí somos chavistas y bolivarianos de verdad y respetamos y amamos a nuestros hermanos de Colombia. Está con nosotros Gaby Arellano, diputada venezolana. Ahí está en pantalla. Gaby, buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenida. Saludos Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia esta tarde. Gaby, ¿a quién le creemos? A Nicolás Maduro, que dice que aumentó el número de colombianos que ha decidido irse a vivir al paraíso que lidera Nicolás Maduro, Venezuela, en este momento, o ha aumentado el flujo de venezolanos que busca en Colombia productos que no hay por cuenta de la crisis en Venezuela? Si algo ha caracterizado este 2019, Juan Carlos, es la presencia de representantes de todas las latitudes en la frontera colombo-venezolana. Desde Pompeo hasta Borrell, canciller de España, estuvieron en primera persona verificando la dramática situación que se vive en el norte de Santander, por decir una de las fronteras, porque recordemos que los venezolanos no solamente salen hacia territorio colombiano, sino que también salen en lanchas hacia las islas del Caribe, o salen caminando hacia el sur, hacia Brasil, o se lanzan en lanchas desde el estado Sucre a Trinidad y Tobago. La crisis de refugiados inmigrantes venezolanos en todo el hemisferio no lo dice un político u otro, lo dicen instituciones que se encargan del estudio, de la verificación de ese trabajo. Lo dice ACNUR, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo dice la Organización Internacional de Migración, la OIM, lo dice la misma Cruz Roja y las distintas autoridades eclesiásticas que han estado allí. Gobiernos desde Canadá hasta Japón han estado en la frontera colombo-venezolana, en ese puente Simón Bolívar, además de miles de desplazados forzosos que pasan día y día saliendo y huyendo de Venezuela por buscar un pan, por buscar una pastilla, por buscar lo más sencillo que en Venezuela no existe, y si lo hay es mucho más costoso dentro del territorio venezolano que saliendo hacia territorio colombiano. La realidad de lo que vive el pueblo venezolano, las cifras oficiales de ACNUR hablan de 4.5 millones de venezolanos desplazados fuera del territorio, desplazados en un país donde no hay una guerra convencional y donde no hubo una catástrofe natural. Los principales foros del mundo entero, de todas las tendencias, de izquierda, de centro, de derecha, de todos los gobiernos, de todos los colores, han puesto en la agenda principal el creciente número de venezolanos que están no solamente en América Latina, en cualquier parte del mundo hay hoy una colonia de venezolanos, en cualquier continente del planeta hay hoy una colonia de venezolanos que salieron, insisto, huyendo de una crisis humanitaria compleja, que el responsable, el causante de este flujo tan alto que no se detiene día tras día es culpa de quien usurpa el poder y de que de manera sarcástica se ríe del drama, de la tragedia que hoy lamentablemente oprime o nos oprime a todos los venezolanos. Gaby, de esos 4.5 millones de venezolanos que están regados por el mundo, desplazados precisamente por la crisis, ¿cuántos están en Colombia ahora mismo, establecidos, viviendo? Es decir, este 2019, ¿con qué número vamos a cerrar el año de venezolanos en Colombia? Bueno, primero hay una cifra oficial que manejan los gobiernos receptores, las oficinas de migración, que son las que trabajan de manera organizada y
manera simultánea con la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, la cifra oficial oscila entre 1.600.000 venezolanos en Colombia. Pero a esa cifra hay que agregarle los retornados, que son los venezolanos hijos de colombianos que nacieron en Venezuela, pero que su mamá y su papá eran colombianos y que Colombia, por su legislación, les permite tener la nacionalidad colombiana, que casi ya se acerca al 1.000.000 de venezolanos. La cifra que nosotros tenemos desde la Asamblea Nacional está ya superando los 2 millones de venezolanos en territorio colombiano, y es una cifra y es un flujo que no es exacto, ni ninguna organización ni individualidad lo puede dar con exactitud por lo inmenso de nuestra frontera, que no solamente es el puente Simón Bolívar o la Arauca o la Guajira, sino son todos esos pasos irregulares, ese territorio tan extenso que compartimos las dos naciones, que día y noche pasan venezolanos, salen venezolanos caminando, y lamentablemente, Juan Carlos, cada día en condiciones más deplorables. Los venezolanos que salieron en el 2017 o 2018 tenían unas mínimas condiciones económicas. Los venezolanos que salieron y están saliendo en el 2019 salen sin ni siquiera el morral o el bolsito que hemos visto en distintas imágenes y caminando por toda Colombia. Ya el impacto de venezolanos no solamente en la frontera, el impacto de venezolanos en cualquier rincón del territorio colombiano. Hay una comunidad de venezolanos con necesidades y sobre todo sin documentación, que es lo que hace un gran obstáculo para poderse insertar en la sociedad. Además, lamentablemente este 2019 tuvimos la terrible noticia de que los gobiernos de la región le colocaran bloques a las fronteras entre hermanos al solicitarle visa a los distintos venezolanos, cuando en Venezuela tener un pasaporte es prácticamente un lujo, y lo que conlleva que Colombia es el único territorio del hemisferio en el cual tú puedas ingresar caminando y sin tener documentación ni siquiera visado. Es por eso que la cifra en el último trimestre, no tenemos duda, que ha incrementado de manera exagerada. También sabemos que por esa temporada de diciembre hay muchos que retornan porque trabajaron o pudieron recaudar algunos recursos, algunos dividendos. Pasarán estas fechas en familia en Venezuela, pero saldrá en la oleada que se espera en el primer trimestre del 2020. Todo estima que superará la cifra de refugiados e inmigrantes que hay en Siria. Recordemos, más venezolanos hay fuera de su territorio que Siria para el 2020, un país que ha estado en una guerra en la última década. Es allí donde se ve la magnitud, el impacto de tener un modelo dictatorial que está basado en el narcotráfico y que su modelo es decir mentiras como las que acabamos de escuchar de Nicolás Maduro, pero la realidad es que hay una cúpula en el territorio venezolano que vive en privilegios, en lujos, en un mundo de burbujas, mientras que la gran mayoría de los venezolanos no van a tener esta Navidad para compartir un alimento, una cena navideña o lo básico, porque el que está en Venezuela, el 75% está sobreviviendo el día a día para tratar de alimentarse, y es allí donde en estas fechas de que cierra este 2019, pues las cifras son muy alarmantes, son lamentables para nosotros, porque tratamos en todas nuestras posibilidades de que este año cesara la usurpación, pero hemos visto, y la comunidad internacional y el pueblo a través de estas mismas cámaras han sido testigos del drama y lo que ha mutado a lo que hoy referencia la usurpación de Nicolás Maduro, no solo para Venezuela, sino la lamentable amenaza que es para la tranquilidad del hemisferio la presencia de Nicolás Maduro usurpando el poder en Miraflores. 1.800.000 venezolanos aproximadamente en territorio colombiano. ¿Se tiene algún número, Gaby? Oficial. Ah, es oficial. Eso es oficial. Eso quiere decir que tienen documentación, ya sea la tarjeta de movilidad, o los pasaporte o algún salvoconducto. Ahora, Gaby, ¿de esos venezolanos se tiene algún número, algún dato sobre el porcentaje de ocupados, es decir, que hayan podido acceder a trabajo, por ejemplo? El Instituto de Estadística de Colombia dio una cifra importante hace unos pocos meses atrás de los venezolanos que tienen el PET, porque los venezolanos en Colombia tienen distintas modalidades. Hay quienes tienen el pasaporte y pueden optar una visa, que es un número muy pequeño. Hay quienes han podido gozar del PET, que lamentablemente este 2019 el gobierno colombiano no lo abrió para los venezolanos, no dio apertura, y hay un gran número en este 2019 de venezolanos sin documentación, es decir, irregulares en territorio colombiano, y hay los venezolanos que solicitan refugio o que tienen el salvoconducto, que también es un número muy pequeño, porque en Colombia ese proceso es muy lento y muy difícil de acceder. Es allí donde quienes tienen PET, que han sido beneficiarios del PET
entre el 2017 y 2018, que se abrió el PET en distintas modalidades, casi el 65% están en ocupación y han dado aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia, cifras oficiales del gobierno y las instituciones responsables del gobierno de Colombia. Pero el gran punto, el gran obstáculo de los venezolanos cuando salen, que salen no por gusto, no es una migración económica, no es una salida voluntaria, es un desplazamiento forzoso. Y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional y con el trabajo de la Organización de Estados Americanos hemos elevado y hemos hecho todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo para que los venezolanos sean declarados refugiados, porque el venezolano sale desprotegido del territorio venezolano y no hay cómo protegerlo. Desde allí, los países donde tenemos representación diplomática del presidente Juan Guaidó, se está haciendo un esfuerzo para tener un registro consular, que es una plataforma que casualmente el día de hoy en Colombia, en la capital de Colombia, en Bogotá, se llevó una primera jornada donde centenares de miles, todavía comenzando esta entrevista, me informaban que superó la cifra de estimación de los venezolanos que se esperaban para este primer día de esta jornada y donde se demuestra la necesidad de tener una data propia del gobierno de Venezuela, del gobierno legítimo constitucional del presidente Juan Guaidó, de cuántos venezolanos hay lamentablemente fuera de Venezuela. Es por eso que el trabajo del 2020 es lograr que Naciones Unidas aglutine a los gobiernos del hemisferio a través de los protocolos establecidos en la Convención de Cartagena y se le dé la protección, la salvaguarda a los venezolanos y sobre todo a nuestros niños, Juan Carlos, que son los que padecen las mayores consecuencias, porque al no tener identificación en Colombia, pues es muy difícil poder ingresar al sistema de salud y al sistema de educación. Ya Colombia ha hecho muchos gestos, el gobierno colombiano y los gobiernos locales, por abrir las manos a los venezolanos, pero esta avalancha de casi 2 millones de venezolanos en territorio colombiano en menos de 17 meses, pues es un número que sobrepasa todo lo estimado en todo el planeta Tierra y es por eso que expertos están visitando con frecuencia el territorio colombiano para generar políticas adecuadas, porque una de las cosas importantes de este 2019 es que se le ha pedido a los gobiernos receptores que no se apliquen solo políticas de emergencia para este flujo de desplazados, refugiados venezolanos, sino que haya unas políticas a mediano y largo plazo. Y yo siempre he puesto este ejemplo y lo digo en mis reuniones privadas y públicas. Así suceda el milagro esta noche y Nicolás Maduro renuncie y cese la usurpación en Venezuela, el retorno de los venezolanos no será inmediato, no será de la noche a la mañana, sino será progresivo, de acuerdo a cómo se restablezca la institucionalidad, la democracia y los servicios básicos en Venezuela. Es decir, que a los gobiernos hermanos de todo el hemisferio le hemos dicho muy responsablemente, hay que generar políticas a mediano y largo plazo para atender este flujo. Y al final la resolución está en que cese la usurpación en Venezuela para que se detenga la salida masiva que hay día tras día en la frontera, hoy la frontera más abierta que tiene Venezuela, que es hacia territorio colombiano. Creo que Gaby, este 2020 tiene que haber una discusión más de la región como tal, porque las decisiones de gobiernos como Ecuador, como Chile, como Perú, tal vez ahora Argentina, están afectando de alguna manera a Colombia, porque los venezolanos que ya no pueden llegar a esos puntos se están quedando en territorio colombiano, que es la frontera más cerca que tiene, por donde salen. Juan Carlos, allá hay algo muy importante. El colocar las visas o la solicitud de visas de venezolanos no detiene el éxodo de venezolanos. Siguen llegando venezolanos a Ecuador, siguen llegando venezolanos a Perú, siguen llegando venezolanos a Chile, pero lo hacen a través de las mafias de la frontera. Tienen que pagar entre 60 a 100 dólares para poder cruzar o lamentablemente terminan siendo víctimas de la trata blanca. Es allí donde nosotros le hemos dicho a los gobiernos, colocarle visas a los venezolanos no detiene el flujo, al contrario, solo incrementa la irregularidad y la actuación al margen de la norma. Bien, quiero agradecer a Gaby Arellano, es diputada venezolana, está ahora mismo en Bogotá, Colombia, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Como siempre es un gusto, Gaby, un abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Hasta pronto. Pausa en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet. Recuerden, www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están ahí en nuestro portal web. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y, por supuesto, consultar documentos de interés. No se olvide, www.ntn24.com.
Las autoridades de Chile descartaron la posibilidad de encontrar con vida a los tripulantes y pasajeros del avión Hércules C-130. En una rueda de prensa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, explicó que las condiciones de los restos humanos hallados en las últimas horas hacen prácticamente imposible que algún pasajero haya logrado sobrevivir. Informó además de que las familias de las víctimas se fueron notificadas y están recibiendo asistencia. Entre los restos también fueron encontradas las ruedas y el tren de aterrizaje de la aeronave. El avión transportaba a 38 personas cuando se dirigía a la Antártida. Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 siniestrado. La condición de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Ha sido lógicamente un tremendo golpe y dolor emocional para la familia de los tripulantes y pasajeros del avión C-130, los cuales están siendo apoyados por efectivos y especialistas de nuestra institución en distintas áreas. Está con nosotros Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, Chile, y está en pantalla. Alcalde, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Un gusto tener un nuevo contacto con usted aquí de Punta Arenas. Es un gusto. La Fuerza Aérea dice que es imposible ya encontrar con vida a los tripulantes y pasajeros del avión Hércules C-130 que desapareció el pasado lunes. ¿Cómo están siendo atendidos los familiares, los hijos de las personas que iban a bordo de este avión? Sí, yo estuve con ellos ayer cuando se informa que no solamente se encontraron restos del avión, sino también restos humanos. Quiero destacar que el mando de la FACH citó a todos los familiares que ya están en nuestra ciudad para volver a la base. Se comunicaron también con los equipos municipales que estamos trabajando con ellos para de una manera muy respetuosa, pero muy franca, se informa finalmente de la detección de restos humanos, lo que claramente causa una conmoción que es natural. Cada familia tenía claro que las posibilidades eran muy escasas de poder encontrar con vida de un accidente de estas características, como lo hemos reiterado, en un ambiente totalmente adverso por el viento, por el frío, en un lugar muy complejo, y cada minuto que pasaba era finalmente era un minuto menos de esperanza. Por tanto, creo que no fue ninguna sorpresa, pero claramente nadie está preparado para noticias de estas características, y se hizo con mucho respeto para las familiares de las víctimas que estaban ayer en la noche en la base aérea Chabunco de Punta Arenas. Y hoy en la mañana estuve hace 2 horas con las víctimas, con el equipo. Ya está trabajando la Fiscalía chilena con la Policía de Investigaciones para en paralelo a las búsquedas que se están manteniendo, poder generar las condiciones para el reconocimiento de estos restos humanos. Básicamente se está generando todos los test del ADN para tener una muestra de los 38 parientes de los ocupantes de este avión. Comenzaron hace 1 hora y media que están en el servicio médico legal, finalmente los parientes de estos ocupantes, para comenzar en paralelo con los procesos justamente de identificación, partiendo finalmente con un pariente cercano de ellos que pueda dar su muestra para que la identificación se pueda desarrollar en los tiempos correspondientes de la manera más rápida posible. Usted lo ha dicho muy bien, señor alcalde, es un momento muy difícil. Han tratado con mucho respeto, por supuesto, a los familiares de las personas que iban a bordo, tanto tripulantes como pasajeros de este avión. Y quería preguntarle si ha sido necesario solicitar la ayuda, por ejemplo, de expertos, de especialistas psicólogos para ese momento que están viviendo las familias. A ver, lo que hemos puesto como municipalidad son 2 conceptos: ¿sí? Cariño y respeto. Estamos hablando de un acompañamiento, no de una intervención. Cada uno de nosotros, Carlos Eduardo, en tu familia, en la mía, cada uno reacciona distinto a la circunstancia. Y por tanto, lo que hemos generado como municipalidad, en colaboración con la FACH, con la Fuerza Aérea de Chile, es tener 6 profesionales dispuestos de que
desde que llegaron estos parientes, más los parientes de Punta Arenas que estaban acá, para poder estar atentos a cualquier requerimiento. Estamos hablando de personas que no son de nuestra ciudad, que están en una base aérea durante el día, que están alojando en nuestra ciudad y que finalmente están esperando respuestas, pero en un tiempo que es bastante prolongado. Por tanto, estamos atentos a poder requerir toda la asistencia. Pero yo insisto en la palabra acompañamiento, creo que es la más adecuada y correcta en estos momentos. Ahora, señor alcalde, se han conseguido hasta ahora, se han localizado, se han recuperado algunos restos del avión y algunos restos humanos. ¿Qué dicen las autoridades, el equipo que está detrás de esta búsqueda, de esta operación? ¿Cuánto tiempo podrían tardar en esa operación para dar, como usted lo dice, la intención del gobierno chileno, de las autoridades, es precisamente poder identificar a cada una de las víctimas? Bueno, quiero señalar que hasta 24 horas han pasado cuando se estableció un perímetro de búsqueda que tenía un diámetro gigantesco, 700 kilómetros de largo por 250 de ancho. Cuando se detectan las primeras pruebas materiales del accidente, se concentran toda la búsqueda en el mismo sector. Pero estamos hablando de grandes distancias con un mar complejo, por tanto está todo concentrado en ir buscando todo lo que se pueda, pero es un tema que uno no puede poner fecha tope, porque también se están incorporando nuevos sistemas de búsqueda. Durante estas horas iba a llegar un buque con capacidad de rastreo submarino que es fundamental finalmente también para que se incorpore a estas búsquedas. También quiero señalar que las condiciones del clima en este área son bastante cambiantes, por tanto no hay una ventana de tantos días para poder mantener el buen tiempo que se ha mantenido al menos durante estas 24 horas. Pero es un tema que tenemos que ir con calma, pero también con la certeza y con la seguridad que nos está dando la Fuerza Aérea y el mando, que están todos los elementos para que la búsqueda sea lo más eficaz posible en el más corto tiempo como todos los anhelamos. Y en paralelo a la búsqueda material, porque aquí son dos temas importantes, Carlos Eduardo. Uno, por supuesto, ubicar los cuerpos de las víctimas, que es fundamental y creo que es la prioridad número uno de todos. Pero también en paralelo hay que recordar que un accidente aéreo de un avión que es de los más seguros del mundo, que es un avión muy utilizado por muchas fuerzas aéreas y que transporta carga de manera permanente a muchos lugares del globo. Por tanto, hay un gran misterio respecto a qué pasó con un avión que era extremadamente seguro y que en un momento dado perdió comunicación con el continente y no subimos más hasta hace pocas horas atrás. Y creo que también es importante que puedan darse estas seguridades para la aviación mundial, porque claramente es un avión que tiene el rótulo de ser uno de los más seguros del mundo. Señor alcalde, precisamente quería hacerle una consulta sobre ese punto, si en la historia reciente del país se había presentado alguna emergencia al menos con un avión de este tipo, de este modelo, un Hércules C-130. Primer accidente que tiene la Fuerza Aérea de Chile con este modelo, que es un modelo muy usado por muchas fuerzas aéreas. Y por eso que ese avión se usa de manera permanente en nuestro país y es el avión más ocupado justamente por la FACH para ir a la Antártica, porque hay que recordar, tal como lo hemos reiterado, que en nuestra ciudad, Carlos Eduardo, trabajan 22 países que usan Punta Arenas como puerto base para ir a la Antártica, desde el mundo militar, con el mundo científico, que de manera exponencial ha aumentado justamente producto del cambio climático, que tiene lugar de estudio justamente los efectos en el continente blanco a 2 horas de vuelo desde nuestra ciudad. Y por tanto, este es un avión muy demandado por la comunidad científica, por las bases, porque en estos aviones también fuera de pasajeros se puede transportar bastante carga. Entonces, para la FACH es algo inédito que un avión de estas características haya tenido este gran accidente, pero también creo que para muchas fuerzas aéreas que lo están ocupando de manera permanente, ver qué misterio, qué es lo que pasó, que terminó lamentablemente en una gran tragedia. Pero hoy también, como te indiqué, la prioridad que tenemos todos es encontrar los cuerpos de esos 38 ocupantes de esta nave. Y cierro con esto, señor alcalde. Habían 38 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros. Usted me decía, no todas esas personas son de Punta Arenas. ¿Sabemos ya de dónde son, de cada región,
de dónde son estas personas? Sí. De los 38 personas que estaban, yo quiero hacer la distinción entre uniformados y civiles. Sí. Habían solamente 3 civiles, que era un estudiante de nuestra ciudad, un destacado estudiante, hijo único, un estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Magallanes, que había ganado una beca para hacer una tesis en el continente blanco, y dos miembros de una empresa que prestaba servicios justamente de mantención para bases antárticas. Esos son los 3 civiles que fallecen. El resto son personas que eran tripulantes de la FACH, que eran funcionarios mecánicos, técnicos, como los pilotos, y también habían varios uniformados, que es el resto, con misiones en la Antártica, miembros del Ejército de Chile, como también de la Fuerza Aérea. Son 3 los residentes de nuestra ciudad, y el resto de la zona norte de nuestro país, concentrados básicamente en la ciudad de Santiago. Bien, quiero agradecer a Claudio Radonich, es el alcalde de Punta Arenas en Chile. Le agradezco mucho, le mando por supuesto un abrazo de solidaridad de nuestro equipo a su pueblo, a su gente y por supuesto mucha fortaleza en estos momentos de mucha angustia, de mucha tensión para las familias que perdieron a sus seres queridos en este lamentable accidente aéreo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Quiero señalar que nuestra municipalidad está con un duelo comunal durante las próximas 48 horas, justamente por la honra de estos 38 chilenos que lamentablemente ya no están con nosotros producto de este accidente. Un gran abrazo para ustedes. Un abrazo, alcalde. Buenas tardes, gracias. Una pausa más y ya volvemos con CST. Hoy es jueves de CST en la tarde de NTN 24. E-Plane, el primer hidroavión eléctrico comercial, concluyó con éxito un vuelo de pruebas cerca de Vancouver, en el oeste de Canadá. La aeronave, que puede cubrir una distancia de 160 kilómetros, utiliza un sistema de propulsión con 750 caballos de fuerza. Se concretó con éxito el primer vuelo de un avión comercial eléctrico en Canadá. La prueba, que duró 15 minutos, se convierte de esta forma en un hito histórico en la nueva era de la aviación eléctrica. Esta es una meta de toda una vida y un logro de toda una vida, y ahora comienza la verdadera revolución eléctrica. E-Plane, como fue bautizado el hidroavión, utiliza un revolucionario motor totalmente eléctrico e integra un sistema de propulsión Magni 500 con 750 caballos de fuerza. El avión, que fue pilotado por el CEO y fundador de Harbour Air, Greg McDougall, es un DHC-2 de Havilland Beaver con capacidad para 6 pasajeros. El avión funcionó increíblemente bien. En realidad no estaba anticipando su despegue. Tuvimos un viento de cola significativo esta mañana, así que debería haber alargado la cola o el recorrido de despegue considerablemente. Pero la aeronave quería salir del agua realmente rápido y en realidad tuve que sujetarlo en el agua para ponerlo en posición donde, ya sabes, todo el mundo lo quería, que era básicamente como un rayo la terminal, y luego podía dejarlo volar. Cabe resaltar que la aeronave es fruto de la cooperación entre la aerolínea Harbour Air Seaplanes y el fabricante de motores eléctricos australiano Magnis. Asimismo, ambas compañías dijeron que ahora comenzarán el proceso de certificación y aprobación para el sistema de propulsión y reacondicionamiento de las aeronaves antes de instalar la tecnología de propulsión totalmente eléctrica en el resto de la flota. Harbour Air Seaplanes espera tener la primera flota de hidroaviones comerciales completamente eléctricos del mundo y estar lista para transportar pasajeros en el año 2022. Si siente sus ojos secos, irritados o enrojecidos, presenta además lagrimeo, tiene visión borrosa, fatiga ocular, visión doble o dificultad para enfocar a lo lejos, es importante contemplar visitar a un especialista porque podría padecer el síndrome visual informático, un trastorno temporal que afecta la visión de las personas cuando enfocan sus ojos en la pantalla del computador, celular o dispositivos electrónicos con pantalla durante periodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. En la nueva era digital, acceder a un celular, tablet o computador puede resultar fácil para las nuevas generaciones de millennials y centennials.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos dispositivos durante periodos de tiempos muy largos. Si usted utiliza aparatos electrónicos por más de 3 o 4 horas sin ningún tipo de descanso, puede desarrollar el síndrome visual informático, un conjunto de síntomas que recaen en enfermedades visuales como la miopía. Normalmente esas alteraciones visuales que pueden llegar a ocasionarse pueden ser como una miopía, que es cuando se ve muy mal de lejos, es cuando las personas asocian a que no pueden tomar un bus porque ven el letrero borroso. También está la hipermetropía, que es en visión cercana, que ya empiezan a tener dificultades para enfocar. El astigmatismo, que es este desenfoque de lejos y de cerca, realmente está asociado a muchas alteraciones visuales. Para detectar el síndrome, debe tener en cuenta síntomas como dolor de cabeza, irritación y fatiga. Se quejan muchísimo de los síntomas como fatiga, visión borrosa, o dolor en los ojos, ojos rojos, cefalea o dolor de cabeza y mucha irritación o ojo seco. Debido al uso continuo de aparatos electrónicos, las personas utilizan mucho más su visión de cerca y esto les genera mayor afectación en la salud visual. Entre las recomendaciones más importantes para no padecer este tipo de enfermedades se encuentran las pausas activas y los ejercicios visuales. Utilicen el computador, si estás utilizándolo más de 1 hora, tomar un descanso por lo menos de 1 minuto, cerrando sus ojos, parpadeando. Este parpadeo debe ser cerrar y abrir muy bien los ojos, mirar algo hacia el infinito o una imagen al fondo donde la pueda leer y enfocar claramente. Es importante tener en cuenta que si el problema persiste, lo mejor es asistir a consulta de optometría y no automedicarse. El virus del papiloma humano es una infección común y transmitida por vía sexual que causa cáncer de cuello uterino. Generalmente la infección es asintomática y no es percibida por la persona infectada. Por esta razón, la comunidad médica recomienda la vacuna para prevenir el virus y además actualmente se han creado instrumentos como EveKit, un dispositivo que permite un autoexamen para detectar la presencia del virus. Un grupo de científicos canadienses han elaborado EveKit, un dispositivo capaz de detectar la presencia del virus del papiloma humano sin necesidad de trasladarse a una clínica o centro médico. Este dispositivo funciona a través de un proceso en el que las mujeres se toman la muestra de la pared vaginal y en pocos días tienen sus resultados. EveKit, además de facilitar el proceso de detección temprana, también trabaja en alianza con el laboratorio SYNLAB, quien es el encargado de recoger las pruebas para realizar el análisis y garantizar el 100% de la efectividad. La efectividad de la prueba está dada por varias razones. Las más importantes, la comparación con la citología. EveKit, por medio de las pruebas de pH, por una técnica que se llama PCR, detecta el 100% de las lesiones precancerosas y el cáncer. Acceder a la prueba es tan sencillo que solo necesita un computador para hacer la solicitud de su EveKit. Ella se conecta al computador, entra a la página evekit.com.co y ahí solicita el cepillo, el cual es enviado a su casa o a su oficina. Una vez el dispositivo llega, ella lo utiliza de la forma que lo habíamos descrito anteriormente y se pone en contacto con SYNLAB. El contacto lo encuentra también en la página evekit.com.co y SYNLAB envía un servicio de mensajería para que le recoja la muestra y después por vía correo electrónico le llega el resultado. El dispositivo, además de ser completamente eficaz, también le permite a los usuarios tener una mayor seguridad a la hora de obtener sus resultados. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Feliz resto de jornada para todos.